Me llamo Gerald Myers. Tengo 82 años y, hasta hace poco, vivía solo en la misma casa vieja del condado de Windham, Vermont, donde nací y crecí. La casa ha cambiado poco en los últimos 60 años. Cruje en invierno y huele a cera de pino en verano. Mi esposa Margaret solía decir que tenía alma, que cada tabla del suelo tenía un recuerdo, y yo me reía de eso, aunque en los últimos años me he encontrado hablando con las paredes y esperando que me respondan. Falleció hace 3 años mientras dormía, una muerte silenciosa tras 6 meses de quimioterapia, caída del cabello y su constante transformación de la enfermera vibrante y sensata que una vez fue a una cáscara de sí misma. Le tomé la mano la noche que murió y no dije nada, porque después de 49 años de matrimonio no quedaba nada que decir que no se hubiera vivido ya. Desde entonces, la casa se ha vuelto más silenciosa, de una manera que se sentía diferente a la mera ausencia. Se volvió silenciosa, como si me observara, esperando. Las mañanas eran las más difíciles. Margaret siempre se levantaba primero, preparaba el café, freía los huevos exactamente como a mí me gustaban, poco hechos, sin yema líquida, y ponía la pequeña radio de la cocina que resonaba en los programas de entrevistas de la mañana. Ahora preparo el café yo misma, aunque a veces se me olvida la proporción y termino con un desastre amargo. Dejé de usar la sartén por completo. El desayuno son cereales o tostadas, algo que no me recuerda que se ha ido. Tengo una rutina. Es lo único que evita que la niebla se instale. Levantarme a las 6:30, estirarme, vestirme, café, periódico, caminar al buzón a las 7:30, llamar a la radio de veteranos de guerra, si tengo ganas de hablar, tal vez conducir hasta el centro para comprar. Comida si el refrigerador está bajo. Ya no conduzco de noche, no desde que mi percepción de la profundidad comenzó a empeorar. Mi hija, Melissa, solía llamar una vez a la semana, todos los domingos a las 2 p.m., en punto, como si fuera un cheque del gobierno. Yo me sentaba junto al teléfono esperando. Algunas semanas no llamaba para nada, siempre culpando al trabajo, a los niños o a la diferencia horaria. Melissa vive ahora en Albany. Tiene 48 años, es exitosa y dirige una consultora que se encarga de la reasignación estratégica de activos, sea lo que sea que eso signifique. Solía ser cálida cuando era más joven, alegre, idealista, vegetariana en el instituto. Rescataba gatos callejeros y escribía poesía en los márgenes de sus libros de texto. Pero después de la universidad y un matrimonio efímero con un hombre que nunca me gustó, se endureció. Se volvió delgada en más de un sentido. No la había visto en casi un año, no desde Acción de Gracias, cuando se presentó con su novio Alan, soso, condescendiente, de 50 y tantos, con el pelo engominado hacia atrás, y se pasó la mayor parte de la tarde en su teléfono. Ese día me preguntó si había considerado vender la casa y mudarme a algún lugar con asistencia médica. Le dije que no necesitaba enfermera. Se rió y dijo que no se trataba del momento, sino de ubicación preventiva, como si yo fuera una pieza de ajedrez que necesitaba quitar del tablero. Margaret le habría dado una bofetada por eso. Melissa no es cruel, es práctica. Y la practicidad, he aprendido, puede ser cruel en sí misma. No me quedan muchos amigos. Charles, mi vecino de 30 años, se mudó a Arizona el año pasado para vivir con su hijo. Frank, de la Legión, falleció en marzo. Nuestras partidas de póker de los jueves se acabaron después de eso. Hablo más con mi cartero que con mi familia. Sin embargo, no me siento solo. Eso es algo que la gente joven no entiende. La soledad implica añoranza. No anhelo nada. He tenido mi vida, mi amor, mi trabajo. Fui profesor de historia en la secundaria durante 41 años. Enseñé de todo, desde la Revolución Americana hasta la Guerra Fría. Solía usar una chaqueta de tweed y golpear la pizarra con la tiza para darle un toque especial. Los niños me llamaban
General Myers a mis espaldas. Me enorgullecía de eso. Lo que no me esperaba era lo frágil que se vuelve el tejido social tras la jubilación. Dejas de ser útil y la gente deja de verte. Te conviertes en el viejo que solía dar clases, que camina rígido al restaurante todos los martes y pide el mismo maldito sándwich. Sigo cortando el césped yo mismo, despacio y con largos descansos. Pero lo hago. Hay dignidad en la perseverancia, aunque nadie se dé cuenta. Melissa una vez se ofreció a enviar un paisajista. Le dije que no. Pensó que estaba siendo orgulloso. No entendía que estaba vivo. Con los años, recibí cada vez menos tarjetas navideñas. Mis nietos, Emma y Cole, ahora están en la universidad, en algún lugar del sur, creo que en Virginia. No los he visto desde el funeral de Margaret. Esa Navidad me enviaron una tarjeta, sin firmar, claramente impresa a partir de una plantilla con un «Felices fiestas de parte de la familia Myers», preescrito. Sin nota, sin foto. Me dije a mí misma que no me sintiera herida, que así es el mundo ahora. Rápido, digital, superficial. De todos modos, guardo esa tarjeta en la nevera, sujeta por un imán de manzana roja. A veces me despierto en mitad de la noche y olvido que Margaret se ha ido. Extiendo la mano, toco el lado frío de la cama y vuelvo a recordarlo todo. El peso de ese recuerdo es más pesado que el dolor mismo. Y aún así, persevero. Eso es lo que hacen los viejos. Sobrevivimos a nuestra utilidad, a nuestras esposas, a nuestros amigos, y luego perduramos, como recordatorios silenciosos de lo que solía ser. No morimos fácilmente, no porque seamos fuertes, sino porque no tenemos a dónde ir. Persistimos por costumbre. La idea de que algún día alguien olvide mi existencia me atormenta más que la muerte. Margaret solía decir: «Serás recordado, Gerald, enseñaste a generaciones». Pero la memoria es voluble. Mi nombre ya ha sido borrado de la placa escolar que una vez colgué. Nuevos donantes. Nuevas prioridades. El pasado es una carga para las instituciones. Solo las personas lo cargan, e incluso entonces, solo por un tiempo. Pensé que Melissa lo recordaría. Pensé que, al menos, mantendría vivas mis historias. Pero me equivoqué. Todo esto significa que no estaba preparado para lo que sucedió después, ni emocional ni intelectualmente. Vives una vida tranquila lo suficiente y empiezas a creer que nada impactante puede afectarte. Empiezas a creer que estás a salvo de la traición, porque no te queda nada que robar. Crees que lo peor ya pasó. Pero he aprendido, incluso a los 82 años, que la traición no se trata de lo que se toma, se trata de quién lo toma, y lo que eso revela sobre todo lo que creías cierto. Así que, cuando abrí el periódico dominical y vi mi nombre, Gerald A. Myers, de 82 años, sobrevivido por su hija Melissa Myers, de Albany, Nueva York, y precedido en la muerte por su esposa Margaret, no sentí miedo, al principio. Sentí confusión. Luego, algo más frío. Algo así como una confirmación. Como si el mundo finalmente hubiera aceptado lo que Melissa había creído en silencio durante años, que ya me había ido. En cuanto vi mi nombre en la sección de obituarios del Windham Gazette, me quedé en silencio. No fue pánico, no de inmediato. Fue una incredulidad paralizante, como oír tu propio eco y darte cuenta de que no coincide con el sonido que emitiste. El periódico estaba extendido sobre la mesa de mi cocina, la misma mesa en la que Margaret y yo desayunamos durante décadas, y justo allí, bajo un titular en negrita que decía «En memoria de todos», había un párrafo que resumía los detalles de un hombre que era, sin lugar a dudas, yo. Gerald A. Myers, nacido el 13 de julio de 1943, residente del condado de Windham, maestro jubilado, amado esposo de la difunta Margaret Myers,
padre de Melissa Myers, de Albany. Falleció recientemente en paz a los 82 años, mientras dormía en la residencia de ancianos Golden Pines. El servicio será privado. No habrá un homenaje público. Leí el párrafo 3 veces. El corazón me latía más fuerte con cada pasada. No solo estaba muerta, me habían declarado muerta en unas instalaciones en las que ni siquiera había puesto un pie. Me recosté en la silla, con la madera crujiendo bajo mí, y miré fijamente la ventana, donde la luz se filtraba a través de la cortina de encaje que Margaret había cosido ella misma. Afuera, todo parecía igual. El arce se erguía alto. Los pájaros piaban en el comedero, pero algo irreversible había cambiado en el aire. Me levanté lentamente y fui al cajón cerca del lavabo, donde guardaba la guía telefónica, una vieja costumbre de la que Melissa solía burlarse. Hojeándola, encontré el número de la funeraria local que aparecía en el aviso. Lo marqué con manos que no temblaban, pero que se sentían extrañamente separadas del resto de mí. Una mujer contestó. Su voz era suave y serena, el tono de alguien entrenado para tranquilizar a quienes llaman desconsolados. Le pedí que confirmara si Gerald Myers había sido incinerado en sus instalaciones. Hubo una pausa, apenas un instante de más, y luego dijo que sí, que la cremación había tenido lugar hacía 2 días, a petición de su hija. ¿Melissa Myers? Zrenia pregunté. Otra pausa. Correcto, señor. Le di las gracias y colgué antes de que mi voz pudiera delatar el rugido que se formaba en mi pecho. Necesitaba respuestas. Llamé al número de Melissa, el que había marcado cientos de veces, el que me sabía de memoria. La línea sonó una vez, 2 veces, y luego pasó directamente a una voz mecánica. Este número ya no está disponible. No había desvío de llamadas. No había buzón de voz. Solo una línea muerta, como si me hubieran desconectado por completo de su vida. Intenté con su oficina. Una recepcionista contestó y me informó que Melissa estaba de baja prolongada. Prolongada. No temporal. No de vacaciones. De baja. No dijo por qué. No hacía falta. Después de eso, me quedé sentado un buen rato en la sala, con la Gaceta aún abierta sobre la mesa y la esquela asomándome como un veredicto. Recorrí con el dedo las letras de mi nombre, como si intentara leer braille, para sentir la verdad bajo la tinta. No solo estaba muerto para Melissa, me habían declarado muerto legalmente. Lo habían declarado así con documentos, con una ubicación falsa, con un evento falso. No fue un malentendido, no fue un error administrativo, fue deliberado, fue una decisión. Conduje hasta la residencia Golden Pines, que aparecía en el aviso. Estaba a 1 hora y media de distancia, cerca de la frontera estatal. La recepcionista era joven, quizá de 20 y pocos años, y cuando me presenté como Gerald Myers, palideció. «Eso no es posible», susurró. «O sea, ya tramitamos la defunción». Le pregunté si podía ver el expediente, o al menos los documentos de admisión. Miró nerviosa hacia la oficina que tenía detrás, y dijo que tendría que hablar con la directora. 10 minutos después, apareció un hombre mayor con un chaleco azul marino, con aspecto más molesto que alarmado. Me presenté de nuevo, esta vez con calma, aunque por dentro vibraba de furia contenida. Me pidió una identificación. Le di mi licencia de conducir. La miró, luego a mí, y luego a la joven recepcionista. Nos dijeron que había fallecido en nuestra unidad de cuidados paliativos. Autorización de alta firmada, certificado de defunción, orden de cremación, todo por parte de un familiar más cercano. ¿Y no le pareció extraño que nadie de su personal me hubiera recibido? Zrenia pregunté en voz baja y firme. Todos los preparativos se hicieron a distancia, dijo, con su incomodidad ahora visible. Todo estaba prepagado. Supusimos que la hija se encargaba de todo para minimizar la angustia. Pregunté quién firmaba los documentos.
Me mostró una fotocopia. La firma decía Gerald A. Myers. La letra no era mía. Lo vi al instante. Era inclinada y redondeada, nada que ver con la escritura precisa y izquierdista que había desarrollado tras décadas de escribir en pizarras. La señalé. «Es una falsificación», dije. Palideció. No teníamos motivos para dudar. Envió copias de documentos de identidad, un informe médico de una clínica. Todo parecía auténtico. «¿Qué clínica?», Zrenia pregunté. Me dijo el nombre. Estaba en Albany. Me fui sin decir una palabra más. Volví en silencio, con los nudillos blancos sobre el volante. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave por primera vez en meses y me senté en mi sillón con la Gazette en el regazo, como si releer mi obituario pudiera darle sentido. Pero no lo hizo. Nada lo hizo. Alguien había fingido mi muerte. Alguien que tenía acceso a mi información personal. Alguien que tenía poder notarial, o decía tenerlo. Alguien que se beneficiaría. A la mañana siguiente, fui al banco. Me senté con Eleanor, la gerente de la sucursal, que me conocía desde hacía 20 años. Cuando le conté lo sucedido, me miró como si le contara una historia de fantasmas. «Se supone que estás muerto», dijo en voz baja, mientras revisaba la pantalla. «Tu cuenta se cerró hace 3 días. Se transfirió a una cuenta de beneficiario a nombre de Melissa». «Yo no autoricé eso», dije. Ella asintió. «Se autorizó con un certificado de defunción certificado. Lo siento mucho, Gerald». Me temblaban las manos. No de miedo, sino de rabia. Pregunté si podía ver el certificado. Imprimió una copia. Lo sostuve en mis manos. Observé el sello en relieve. La firma de un médico del que nunca había oído hablar. De una clínica que nunca había visitado. Fecha de fallecimiento. Hace 4 días. Causa: paro cardíaco durante el sueño. Lugar: residencia Golden Pines. Era hermético, perfectamente ordenado y completamente falso. Miré a Eleanor, que seguía sin poder creer lo que veía. «Necesito presentar una denuncia por fraude», dije. «Y necesito que bloquees todo acceso que Melissa tenga a mis cuentas». Ella asintió. «Inmediatamente. Y registraré tu nombre en el sistema de identidad estatal. Tendrás que ir al secretario municipal para que te restituyan tu estatus legal. Ahora mismo, en el papel, estás muerta». «Fallecido», resonaba en mi cabeza. Fallecido, obsoleto, sin voz. Al final del día, había visitado 3 oficinas, presentado una denuncia policial formal, contactado a un abogado e hice fila en el DMV para que me reexpidieran una identificación. Todos los empleados me miraron igual, mitad curiosidad, mitad incredulidad. Una mujer incluso me preguntó si era una broma. Tuve que señalar la gaceta que tenía en la mano y preguntarle: «¿Podrías bromear sobre esto?». Guardó silencio. Pero quizás el momento más surrealista llegó esa noche, cuando encendí mi portátil y busqué mi nombre en un buscador. El primer resultado fue mi obituario. El segundo, un evento. En memoria de Gerald Myers, una celebración de la vida. Celebrado en Albany. Presentado por Melissa Myers. Barra libre. Catering a cargo de un reconocido chef local. Código de vestimenta. Semiformal. Fecha: el próximo sábado. No era solo un obituario, era una celebración, una fiesta. Mi muerte se estaba convirtiendo en un evento social, una oportunidad para hacer contactos. Y ni siquiera me habían invitado. Esa noche no dormí. No pude. Me senté en mi estudio, la habitación más pequeña de la casa, donde el aire siempre olía ligeramente a papel y madera barnizada, y me quedé mirando la pantalla hasta que me picaron los ojos. Cada pocos minutos actualizaba la página donde se anunciaba la celebración de la vida de Gerald Myers.
La descripción del evento no había cambiado. Seguía pareciendo un folleto promocional de una recepción de boda. Únase a nosotros para honrar la notable vida del educador y padre, Gerald A. Myers. Cócteles a las 6, recuerdos a las 7, cena servida a las 8. Incluso había enlaces para confirmar asistencia, lo que sugería que sería una reunión considerable, no un evento privado entre seres queridos desconsolados. No, esto era algo completamente distinto, una producción orquestada y curada. Una representación del duelo sin la incomodidad de una muerte real. Al principio intenté racionalizarlo. Quizás Melissa había perdido la cabeza. Quizás hubo un malentendido catastrófico. O quizás se trataba de un evento simbólico, un cierre emocional para ella, una forma de procesar nuestra tensa relación con Pompa. Pero cada vez que consideraba esa idea, se derrumbaba bajo el peso de los hechos. El certificado de defunción falso, las transferencias bancarias, los documentos de cremación de una funeraria que nunca había visto un cuerpo. Todo apuntaba a una intención cautelosa y legalista. Esto era fraude, y no del tipo torpe. Había sido coordinado con precisión quirúrgica. Alguien lo había planeado. Melissa lo había planeado. Lo que más me preocupaba no era el fraude en sí, aunque ya era atroz. Lo que realmente me estremecía era que lo había hecho creyendo, con aparente confianza, que no lo descubriría, que estaría demasiado senil, demasiado confinado en casa, demasiado aislado para darme cuenta o para defenderme, que no importaría, que ya era irrelevante, y quizás, en su mente, ya desaparecido. Había contado con mi inercia, contaba con la indiferencia del mundo hacia las vidas olvidadas de los ancianos. Por la mañana, la incredulidad se había disipado y solo quedaba la determinación. Me duché, me afeité y me vestí con cuidado. No por vanidad, sino porque quería verme como algo más que un nombre en un certificado. No era un recuerdo. Todavía no. Me puse mi vieja chaqueta azul marino, la de las coderas por las que Margaret solía burlarse de mí, y caminé hasta el centro para ver a mi abogado, Edwin Marks. Él se había encargado de mi testamento hacía años y de la herencia de Margaret tras su muerte. Ahora era mayor, más corpulento, con manos temblorosas, pero seguía siendo astuto. Cuando entré en su despacho y le dije, «Según el Estado, estoy muerto», parpadeó 2 veces. Luego señaló la silla frente a él y dijo, «Vaya, qué manera de empezar una reunión». Revisamos los documentos que había impreso, la esquela de la Gazette, el certificado de defunción, el folleto del evento, los extractos bancarios. Edwin palidecía con cada página. Lo leyó todo despacio, 2 veces, como si buscara un truco en la redacción que hiciera desaparecer todo aquello. Pero no había truco, solo había intención. Cuando finalmente levantó la vista, su voz era tranquila pero firme. «Ha cometido un delito grave de fraude», dijo. «Si denunciamos esto, podría ir a la cárcel. Y si quieres, Gerald, me aseguraré de que así sea». Asentí lentamente, pero algo en mi interior se revolvió al pensarlo. ¿Cárcel? ¿Por mi hija? La niña que solía traerme pinturas de dedos y pronunciar mal la palabra espagueti como pagueti. No podía reconciliar a esa niña con la mujer que había falsificado mi muerte y vaciado mis cuentas. Pero ella era esa mujer ahora. El sentimiento no desharía las decisiones que había tomado. Edwin me preguntó si quería presentar cargos penales o iniciar una demanda civil para reclamar mi identidad y mis bienes. Le dije que empezaríamos con la restauración, devolverme a la tierra de los vivos, legalmente hablando, y que a partir de ahí seguiríamos. La siguiente parada fue la oficina del secretario municipal, donde presenté una declaración jurada impugnando el certificado de defunción. Solo eso me llevó 2 horas, porque allí nadie había revocado jamás una muerte.
Una mujer me preguntaba constantemente si estaba seguro de no confundirme con un familiar fallecido. Otra sugirió que era gemelo. Cuando les mostré mi identificación, historial médico, facturas de servicios públicos y fotos tomadas la semana anterior, finalmente cedieron y marcaron el caso como pendiente de investigación. Me dijeron que el certificado se suspendería temporalmente, no se revocaría hasta que el Estado completara una investigación completa. Mientras tanto, seguía técnicamente muerto. Era como ser un fantasma que podía hablar y caminar, pero no tener propiedades, votar ni demostrar quién era. Existía en el limbo, pero el limbo, al menos, tenía movimiento. No estaba enterrado, no me había ido, y no había terminado. 2 días después, hice algo que nunca pensé que haría. Conduje hasta Albany. El viaje duró casi 3 horas, con las rodillas doloridas todo el camino, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba ver el mundo que mi hija había construido, asumiendo que ya no formaba parte de él. El evento se celebraba en un gran salón alquilado junto a un hotel boutique. El lugar tenía servicio de valet parking, altos ventanales y arreglos florales que se desbordaban por la puerta principal. Al estacionar al otro lado de la calle, vi que empezaban a llegar los invitados. Hombres y mujeres bien vestidos, todo sonrisas y charlas informales, abrazándose y posando para fotos frente a una pancarta que decía, en elegante cursiva, en memoria de Gerald Myers. Me quedé en el coche un buen rato, observándolos. No era dolor lo que veía, era pura actuación. La gente saludaba a Melissa con abrazos compasivos. Luego se reían del trabajo, se pasaban bebidas y preguntaban qué mesa les habían asignado. Era una gala de networking disfrazada de funeral. Y en medio de todo, allí estaba ella, mi hija, Melissa, vestida con un vestido de cóctel gris marengo con perlas, el pelo recogido en un moño apretado, recibiendo las condolencias con una solemnidad practicada que se desvanecía en cuanto el invitado se daba la vuelta. Esperé a que la multitud se espesara, y entonces bajé del coche. El portero apenas me miró. Subí los escalones de mármol, abrí las puertas y entré en mi propio velorio. La reacción no fue inmediata. Al principio, la gente me miró con educada indiferencia, pensando que era algún huésped mayor que había llegado tarde. Pero entonces alguien susurró. Luego, otro giró la cabeza. Vi a una mujer agarrando el brazo de su marido y murmurando algo. Y entonces, como un virus, el reconocimiento se extendió. Las caras se giraron, las voces se apagaron. Y finalmente, Melissa se giró, con una copa de vino en la mano y una sonrisa congelada en el rostro. Nuestras miradas se cruzaron. No dejó caer el vaso. No gritó. Lo que hizo fue peor. Sonrió más, como si hubiera visto a un viejo amigo que no esperaba. «Papá», dijo, lo suficientemente alto para que quienes estaban cerca la oyeran. Al fin y al cabo, lo lograste. Lo lograste, después de todo. Como si me hubieran invitado. Como si no hubiera pasado la última semana resucitándome de una tumba burocrática que ella había acabado. Se hizo un silencio atónito. Los invitados nos miraban, sin saber si esto formaba parte del evento. Melissa se acercó a mí, lenta y calculadamente, y me tomó del brazo. «Hablemos afuera», dijo apretando los dientes. Una vez que estuvimos afuera, la fachada se cayó. «¿Qué carajo estás haciendo aquí?», susurró. «¿Qué hago aquí?». «Drenia. Creía que estaba muerto. Solo volví para ver cómo trata el más allá a un hombre». Ella no se inmutó. Esa fue la parte que más la hirió. No lloró, no se disculpó, ni siquiera fingió sorpresa. «No se suponía que lo supieras», dijo. «Así no». «¿Y entonces cómo?», pregunté. «¿Cuándo ibas a avisarme de mi muerte?». Apartó la mirada. «Necesitaba el dinero», dijo finalmente. «La casa, las cuentas,
Me estaba ahogando. No entiendes lo que es. Podrías haber preguntado. Habrías dicho que no. La miré fijamente, a la mujer que mi esposa y yo habíamos criado, que una vez necesitó ayuda para atarse los zapatos, que solía robar galletas del frasco y juraba que no. Ni siquiera comprobaste si estaba bien. Estás viejo, papá. Apenas sales de casa. Pensé que sería más fácil. ¿Para quién? Pregunté. No respondió. Y en ese silencio comprendí todo lo que necesitaba. Ya me había enterrado en su corazón mucho antes de presentar el papeleo. Había decidido que estaba acabado, que era un superávit, un obstáculo que resolver con firmas y cenizas que ni siquiera me pertenecían. Voy a la policía, dije. Pues vete, dijo con voz firme. Pero pregúntate qué quieres de esto. ¿Justicia? ¿Venganza? ¿O paz? Paz. Era una palabra que Margaret usaba a menudo. Pero esto no era paz. Era algo más frío. Esto era la guerra. A la mañana siguiente, me senté al borde de la cama, contemplando la alfombra desgastada que había sobrevivido tanto a Margaret como a la ilusión que tenía de seguir perteneciendo al mundo de mi hija. Los sucesos de la noche anterior se repetían en mi mente con una claridad insoportable. La serena rebeldía de Melissa, su indiferencia ante el hecho de haber cometido un delito no solo contra la ley, sino contra la decencia, contra la sangre, contra la memoria misma. Había entrado en mi propio servicio conmemorativo como un fantasma con asuntos pendientes, y en lugar de horror o vergüenza, me había encontrado con horror diplomático, susurros apagados y la obstinada negativa de una hija a siquiera parecer conmocionada. No había intentado explicarlo, no había intentado deshacerlo. Su primer instinto había sido el control, apartarme de la vista, contener el daño, rehacer la narrativa. Ya no era su padre, era una molestia, una amenaza narrativa para su representación del duelo. Al mediodía volví a la oficina de Edwin, esta vez con renovada urgencia. Él ya había iniciado el proceso de demanda por daños y perjuicios, reincorporando mis cuentas, congelando las de Melissa y solicitando una orden judicial para evitar la dispersión de mis bienes. Pero ahora quería ir más allá. Quería presentar cargos penales: fraude, falsificación, robo de identidad, explotación financiera de una persona mayor. Había múltiples vías, y estaba lista para recurrir a todas. Edwin, a pesar de toda su experiencia, me miró con vacilación. «Gerald», dijo lentamente, «si sigues por este camino, no hay vuelta atrás, se hará público. Arruinará su reputación, su carrera, tal vez su vida». Asentí. Ya intentó borrar la mía. Eso puso fin a la conversación. A medida que el proceso legal comenzaba a girar, también empecé a reparar mi propia identidad legal. El tribunal exigió declaraciones juradas de testigos que me habían visto con vida en las últimas semanas. Regresé al banco, a la ferretería e incluso a casa de la anciana señora Lenz, mi vecina, que siempre se quejaba de que mi arce se inclinaba demasiado sobre su cerca. Todos accedieron a firmar. Fue surrealista tener que demostrar que, de hecho, estaba viva, que no había fallecido silenciosamente mientras dormía, como afirmaban los documentos falsificados. Había algo grotesco en ello, como intentar salir a rastras de un ataúd que alguien más había clavado. Mientras tanto, Melissa permanecía en silencio. Ni llamadas ni mensajes. No impugnó la congelación de cuentas. No devolvió las cartas de Edwin. Era como si ya hubiera decidido que el daño era irreversible y se hubiera ocultado, con la esperanza de retrasar las consecuencias lo suficiente como para recomponerse. Solo podía imaginar las conversaciones que estaría teniendo con sus propios abogados. Tal vez estaba inventando una historia sobre deterioro mental, sobre confusión, sobre alguna supuesta demencia que, según ella, la impulsó a actuar. O tal vez, y esto me aterrorizaba,
ya estaba preparando otra declaración jurada falsa, esta vez declarándome legalmente incompetente, no fallecida. Si lograba convencer a un juez de que ya no estaba en mi sano juicio, podría reclamar la tutela y retomar el control de mis bienes. Lo había hecho una vez, podría intentarlo de nuevo. Así que tomé medidas. Programé una evaluación cognitiva completa con el doctor Harry Lindstrom, un neurólogo de confianza que había tratado a Margaret durante su enfermedad. Después de una serie de pruebas, me estrechó la mano y dijo: «Eres más astuto que la mitad de mi personal». Hice certificar sus hallazgos y los presenté en el tribunal, por si acaso. También escribí una declaración personal, una especie de testamento vital, no sobre mis pertenencias, sino sobre mis recuerdos. Quería que constara en acta, que lo recordaba todo. El día de mi boda, el nacimiento de Melissa, el olor del cabello de Margaret después de una tormenta. Recordé la historia que había enseñado, las décadas que había vivido, los nombres de los estudiantes que habían pasado por mi aula. Recordé mi vida, y no iba a dejar que nadie reescribiera el final. Entonces, justo cuando había empezado a acostumbrarme al ritmo de los procedimientos legales y el papeleo, llegó el giro. Una tarde, al volver del juzgado, encontré un sobre pegado con cinta adhesiva a la puerta de mi casa, sin remitente. Dentro había una sola página, una impresión de lo que parecía una cadena de correos electrónicos. Los nombres habían sido tachados, pero el mensaje era inequívocamente de Melissa. El asunto: necesito finalizar el testamento de papá. El cuerpo del mensaje me puso los pelos de punta. Puedo conseguir su firma. Sigue dejando su chequera en la mesa del pasillo. Le haré una foto y comprobaré el bolígrafo. La fecha será retroactiva al 12 de febrero. Quiero que el texto sea claro. Todo para mí, sin aviso público. Si alguien pregunta, diré que insistió en su privacidad. Últimamente ha estado olvidadizo. Nadie lo cuestionará. Debajo, otro mensaje. Entendido, pero esto se pasa de la raya. ¿Seguro que no se dará cuenta? Respuesta de Melissa. No lo hará. He estado sembrando la semilla. Le quité las pilas al detector de humo la semana pasada y le dije que era su memoria. Le cambié los medicamentos en el baño. Si alguna vez termina en una clínica, este correo electrónico nunca existió. Me quedé mirando la página hasta que se me nubló la vista. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de algo más profundo, más frío, más antiguo. La traición no era solo un robo, era una profanación. Era el vaciamiento de un vínculo antaño sagrado. No solo me habían declarado muerta, me habían cazado, preparado, ablandado para la matanza. Mi propia hija me había tratado como una presa. Había manipulado mis rutinas, alterado mis medicamentos, ensayado mi confusión para una audiencia de futuros testigos. Y había funcionado. Por un tiempo, había funcionado. Le llevé la carta a Edwin. Apretó la mandíbula al leerla. «Esto es un arma de doble filo», dijo. «Si logramos rastrear al remitente, esto se convierte en evidencia irrefutable de maltrato premeditado a ancianos e intento de fraude». «¿Pero quién lo envió?», pregunté. «No fue Melissa. Alguien quería que lo viera». No tardamos en descubrirlo. Una semana después, recibimos una declaración confidencial de una mujer llamada Carla Mendel. Había trabajado como asistente en la empresa de Melissa y le habían pedido que limpiara los archivos antes de la baja temporal de Melissa. Al hacerlo, se topó con el hilo y al darse cuenta de su gravedad, lo publicó antes de que lo borraran. «No pude quedarme callada», escribió. «Mi abuelo se aprovechó de la misma manera. No podía dejar que se saliera con la suya». Fue el punto de inflexión. El tribunal ahora tenía motivos no solo para readmitirme, sino también para investigar a Melissa por maltrato a ancianos, fraude y conspiración.
El juez emitió una orden de protección que le impedía contactarme directamente, y así, sin más, la mujer que había organizado una fiesta en mi memoria se convirtió en objeto de una investigación criminal que definiría su legado mucho más que cualquier panegírico. Pero no me sentí reivindicado. Aún no. La investigación avanzó más rápido de lo que esperaba. Quizás fue la impresión del correo electrónico. Quizás fue el testimonio notariado de Carla Mendel, la exasistente que se había atrevido a enviarme el mensaje que Melissa quería borrar. O quizás fue porque lo que Melissa había hecho era demasiado repugnante incluso para un sistema burocrático acostumbrado a la moral gris. Sea como sea, a las pocas semanas de presentar la declaración jurada, se convocó un gran jurado, y el fiscal del estado comenzó a preparar un caso formal en su contra. Recibí la noticia sentada sola en la cocina, la misma silla en la que me había desplomado el día que leí mi obituario. Pero esta vez no me sentí aturdida. Sentí el peso de algo terrible poniéndose en marcha. No justicia todavía, sino inercia, como si el mundo finalmente se diera cuenta de lo que ya sabía. Que mi hija no había intentado simplemente estafarme para quitarme una cuenta bancaria, ni siquiera una casa. Había intentado borrar mis últimos años de persona, convertir mi dignidad en liquidez, mi recuerdo en un panegírico que pudiera pronunciar mientras bebía vino, en vestido de cóctel. Había intentado matar la parte de mí que aún quería vivir. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a complicarse para ella. Su firma la suspendió por tiempo indefinido y luego emitió un comunicado formal, desmarcándose de su conducta personal. Una fuente anónima filtró que había usado los recursos de la oficina de su empresa para redactar e imprimir documentos legales falsificados, un acto que, aunque menor comparado con el resto, confirmó cuán profundamente entrelazado estaba su engaño con su vida diaria. Lo que me impactó no fue solo el alcance de su traición, sino su precisión. Había falsificado un certificado de defunción, organizado una cremación, desviado mi correo, cerrado mis cuentas bancarias e incluso iniciado el proceso de venta de la casa que aún ocupaba. Si hubiera perdido una sola pieza de correo, si no hubiera ido al banco cuando lo hice, es probable que me hubiera despertado una mañana con desconocidos llamando a la puerta con los papeles de propiedad en la mano, y sin ningún lugar a donde ir, excepto a un refugio o un hospicio. Lo que quedó más claro durante la investigación fue que Melissa no había actuado sola. La doctora que firmó el certificado falso, la doctora Leora Jennings, era una amiga suya de la universidad y trabajaba en una consulta privada en Albany que atendía a una clientela discreta. Jennings inicialmente alegó que la habían engañado, que creía estar ayudando a agilizar el papeleo de un hombre moribundo sin familiares. Pero cuando los investigadores cotejaron sus correos electrónicos, encontraron una cadena de mensajes en los que Melissa la instruía explícitamente sobre la narrativa. Tiene demencia precoz, vive solo, apenas sale de casa, no tiene familia cerca, no hace falta que lo conozcas. Solo di que falleció mientras dormía. Nosotros nos encargamos del resto. Eso por sí solo podría haberle valido una acusación por delito grave, pero la cosa empeoró. Uno de los investigadores de la Unidad de Protección de Ancianos del Estado se comunicó conmigo directamente con una solicitud. ¿Podrían registrar mi casa en busca de evidencia de manipulación? Medicamentos, documentos, cualquier cosa que apoyara la teoría de que Melissa había estado desestabilizando activamente mi estado mental en los meses previos a que me declarara muerta. Acepté. Lo que encontraron me dejó helado. 2 frascos de mi antigua medicación para el corazón, sustituida por pastillas de calcio sin receta. Un frasco de magnesio, etiquetado como beta bloqueante. Recetas que no recordaba haber surtido. Fechas que no reconocía. Dosis peligrosamente altas o innecesariamente bajas. Explicaba la confusión que había sentido a principios de año. La fatiga,
la confusión mental, la sensación de que algo en mi cuerpo estaba desequilibrado pero invisible. Había culpado a la edad. Había culpado al duelo. Nunca se me había ocurrido culpar a mi hija. Empacaron los artículos, les tomaron fotos y los archivaron como prueba. El punto de inflexión llegó cuando me contactó una periodista del Albany Ledger, una mujer delgada y de voz suave, llamada Fiona Ash, que había oído rumores del caso a alguien del personal del tribunal. Me preguntó si podía hablar con ella, al principio extraoficialmente, para contarle mi versión. Me resistí. No quería que esto se convirtiera en un espectáculo sórdido, pero después de una noche deambulando, me di cuenta. Melissa ya había convertido mi ausencia en un espectáculo. Era hora de que mi presencia hiciera una declaración. Me encontré con Fiona en una cafetería, 2 pueblos más allá, donde le conté toda la historia, desde el momento en que vi mi nombre en el periódico hasta el enfrentamiento en la fiesta conmemorativa. Esperaba que me interrumpiera, que tomara notas con furia, que introdujera su escepticismo. No lo hizo. Escuchó, bolígrafo en mano, sin decir casi nada, hasta que terminé. Cuando terminé, dobló su cuaderno y dijo: «No es solo una víctima, señor Myers, es un superviviente, y la gente necesita oír eso». Su artículo salió una semana después, en primera plana, con una foto en blanco y negro de mí, parada frente a mi casa, con los brazos cruzados, el obituario de la Gazette doblado en una mano. El titular decía: «Hombre muerto hablando. Cómo Gerald Myers expuso un fraude familiar desde la tumba». Era conciso, agudo, respetuoso y devastador. El artículo se hizo viral a nivel local, luego se extendió a periódicos regionales y foros en línea que rastreaban el abuso de ancianos y la manipulación legal. Empecé a recibir cartas, decenas al principio, luego cientos, de desconocidos, algunos en sus 50 y 60 que temían que sus hijos algún día se volvieran contra ellos, otros de cuidadores que habían presenciado esquemas similares, pero no habían sabido qué hacer, y algunos de personas como yo, hombres y mujeres en sus 70 y 80, solos, olvidados, vistos como cargas para ser manejadas o eliminadas. Escribieron para decir gracias, escribieron para decir: «No estás solo». Pero no todas las cartas eran de apoyo. Unas cuantas eran anónimas, mecanografiadas, llenas de virulencia. Una me acusaba de mentir para llamar la atención, de incriminar a una mujer inocente. Otra decía que probablemente había abusado de Melissa en secreto, que tal vez me lo merecía. Quemé esas cartas, no porque me hirieran, sino porque me negué a darles espacio junto a las palabras de quienes veían la verdad. Aún así, me recordaban que incluso la verdad tiene un precio. Siempre habría gente dispuesta a defender a la abusadora si se vestía bien y usaba el tono adecuado. La audiencia preliminar se fijó para principios de la primavera. Melissa no compareció en persona. Sus abogados se declararon inocentes y solicitaron la desestimación de varios cargos por razones de procedimiento. El juez denegó todas las mociones. La fiscalía presentó listas de testigos, incluyendo a Carla Mendel, la directora de la funeraria que había aceptado los documentos falsos, el doctor Jennings y yo. Edwin me aconsejó que estuviera lista para declarar públicamente, posiblemente ante un jurado. Pregunté si podía declarar ante el tribunal, aunque no me llamaran formalmente al estrado. Dijo que sí, pero me advirtió: «Una vez que hables, no podrás retractarte». Pasé una semana escribiendo esa declaración. No fue larga, solo unas pocas páginas, pero cada frase estaba tallada, no escrita, tallada desde la médula, tallada desde el silencio. Hablé de lo que significa ser padre, de ver crecer a tu hijo con esperanza en los ojos y luego ver cómo esa esperanza se convierte en cálculo. Hablé de la confianza, de la suave erosión que se produce
cuando alguien cercano deja de verte como humano y empieza a verte como un obstáculo. Hablé de los miles de ancianos que mueren cada año en este país, no por enfermedad, sino por negligencia, por ser ignorados, por traiciones silenciosas que nunca llegan a los titulares. Terminé diciendo, si mi nombre se ha convertido en una historia con moraleja, que así sea. Pero no me callaré. No volveré a la tumba en la que intentaste meterme. El juez aceptó la declaración en el expediente. La sala estaba fría el día de la lectura. Melissa se sentó allí, por una vez, sin máscara, sin distracciones, solo un silencio pálido y rígido. No me miró, ni una sola vez, y no aparté la mirada. El día del juicio hacía más frío de lo que indicaba el calendario, y el viento tenía esa tenue y cortante fuerza que parece atravesar hasta el abrigo más abrigado. Llevaba mi mejor ropa, el mismo blazer azul marino con la corbata plateada favorita de Margaret, una corbata que ella solía llamar mi lazo de hombre, honesto, una frase que inventó durante nuestro 3er año de matrimonio, cuando aún éramos jóvenes y jugábamos a ser adultos. Llegué al juzgado 1 hora antes, no porque necesitara tiempo, sino porque no soportaba la idea de llegar tarde a mi propio juicio. Había algo ceremonial en todo aquello. Subir esos escalones de piedra, pasar junto a los oficiales en la puerta, junto a los desconocidos que susurraban en los rincones sobre el anciano que había resucitado para testificar contra su hija. Sentí sus miradas, pero no las devolví. Ya no me quedaba espacio para la vergüenza. Melissa ya la había tomado, le había dado un nuevo uso, la había transformado en una máscara que usaba en público con elegancia y naturalidad. Solo me quedaba la verdad, y no la disfrazaría de cortesía. Dentro, la sala estaba llena, pero en silencio. Un pequeño grupo de periodistas se sentaba agrupado al fondo, con sus cuadernos preparados. Carla Mendel estaba sentada en la 3ª fila, pálida pero firme, un escudo silencioso para la historia que había ayudado a revelar. Edwin estaba a mi lado, mientras veíamos entrar a Melissa. Llevaba un traje negro, el pelo suelto y el maquillaje discreto, pero la ilusión de dolor ya no le sentaba bien. Parecía más bien una mujer a punto de ser descubierta, con la postura rígida y la boca apretada como una bisagra a punto de romperse. Evitaba mi mirada como si yo fuera radiactiva. Y quizá lo fuera. Quizá la verdad, dicha en voz alta, conlleva una radiación demasiado peligrosa para quienes intentan ocultarla. La fiscalía expuso su caso con una fría elegancia que reflejaba el fraude original de Melissa. Correos electrónicos, registros bancarios, intercambios de medicamentos, firmas falsificadas, informes médicos falsificados, el obituario preescrito, el recibo de cremación de un cuerpo que no era el mío. Cada elemento se exhibía como una reliquia de una historia demasiado extraña para ser ficción. Y luego llegó la pieza final, la impresión de su mensaje planeando mi muerte, su reconocimiento casual de la facilidad con la que podía orquestar el desmantelamiento de una vida mientras sonreía durante las reuniones de almuerzo y las presentaciones a clientes. La sala quedó en silencio cuando se leyó en voz alta. Incluso el mazo del juez parecía innecesario. No había desorden que contener, solo repulsión colectiva, la clase de repugnancia que se filtra por las paredes y persiste mucho después de que el tribunal levanta la sesión. Cuando llegó el momento de mi testimonio, Edwin me saludó con un suave asentimiento y me puse de pie. Me dolían las piernas, pero rehusé la ayuda. El juramento me parecía redundante. ¿Qué podía jurar que no me hubiera costado ya todo lo que me quedaba de familia? Pero aún así, levanté la mano, y cuando me senté en el estrado, miré no al jurado ni a los abogados, sino directamente a Melissa. Ella no apartó la mirada, pero no había reconocimiento en su rostro. Solo cálculo, como si estuviera midiendo el daño. Hablé despacio, pero con calma. Describí el momento en que leí mi propio obituario,
cómo entré en un banco solo para que me dijeran que ya no existía, cómo me senté en una funeraria con un certificado de defunción a mi nombre, emitido por un médico al que nunca había conocido. Hablé de los medicamentos que intercambiaban en mi botiquín, de las noches que pasé confundida, preguntándome si mi mente finalmente cedía, sin saber que esa confusión se estaba fabricando con un propósito. Describí cómo me habían llorado sin consentimiento, cómo me habían celebrado sin la verdad, y cómo me habían robado sin confrontación. Y luego les conté lo que más me dolió. No el dinero, ni el casi desalojo, ni siquiera la degradación pública de tener que demostrar que estaba viva ante un sistema que ya me había archivado, sino saber que mi hija, mi única hija, había visto mi vulnerabilidad y una oportunidad en lugar de un padre, que había convertido su legado en influencia. Dije estas palabras con claridad, sin pausas dramáticas, porque no quería que su fuerza viniera de la expresión, sino de su terrible simplicidad. Melissa no reaccionó. Su rostro permaneció indescifrable, pero vi una mueca en la comisura de sus labios. No supe si por desprecio o por control. Bajé tras terminar mi declaración y no miré al juez ni al jurado. No necesitaba su aprobación. No había venido en busca de compasión ni aplausos. Había venido a reclamar lo que me habían robado sin balas ni puñetazos: mi nombre, mi historia y la verdad de lo que me habían hecho en el silencio de la buena sociedad. Esa tarde, la defensa de Melissa intentó una defensa débil. Ella había estado bajo estrés. Creía que yo estaba cada vez más inestable. Creía que me estaba protegiendo. Actuó por amor. El juez los interrumpió a mitad de su declaración final y les hizo una simple pregunta. Si era tan inestable, ¿por qué no hablar con el tribunal? ¿Por qué no obtener un diagnóstico oficial? ¿Por qué presentar un certificado de defunción? No hubo respuesta. El veredicto llegó rápidamente. Culpable de todos los cargos principales: fraude, robo de identidad, maltrato a ancianos y conspiración criminal. La sentencia se pospuso para las evaluaciones psicológicas finales, pero el juez revocó su fianza en el acto. Vi cómo la sacaban esposada, con las manos atadas por delante, como una niña que hubiera perdido la última partida y quisiera dar la vuelta al tablero. No lloró, no suplicó. Caminaba como alguien que aún creía que el mundo haría espacio para su versión de la historia, incluso ahora. Al cerrarse la puerta tras ella, la sala exhaló. Yo número. Me quedé en silencio, sujetando mi sombrero con ambas manos, esperando a que se calmara el silencio. Y así fue, lentamente, como el polvo tras una demolición. Solo entonces me di la vuelta y salí, pasando junto a periodistas, junto a miradas curiosas, junto a un mundo que empezaba a recordarme no como el hombre que una vez había educado a sus hijos, sino como el hombre que vivió para decir la verdad cuando nadie lo esperaba. Después del juicio, regresé a mi casa no como un hombre recuperado, sino como un hombre vaciado. No me esperaban aplausos, ni una cálida bienvenida de los vecinos con guisos, ni una gran exhalación de alivio. Solo había silencio. El mismo silencio que había llenado las habitaciones durante años, solo que ahora tenía un peso diferente. No ausencia, sino secuelas. Recorrí la casa lentamente esa primera noche, encendiendo las lámparas una a una, como para convencerme de que la luz aún tenía significado. El sofá, las tazas de té, las fotos enmarcadas en la repisa, todo inalterado. Y, sin embargo, todo era diferente. Melissa no solo había intentado robarme, había intentado reescribir el significado de este lugar, mi hogar, mi vida. Había intentado archivarme como una carpeta en un cajón que ya no necesitaba abrir. Pero la carpeta se había resistido. Durante semanas después de la sentencia, recibí llamadas de gente de la que no había tenido noticias en años.
Antiguos alumnos, ahora de 60 y tantos, me escribieron cartas. Uno incluso condujo 4 horas solo para estrecharme la mano y decirme: «Por cierto, tenías razón sobre Nixon». Un pequeño periódico de otro estado me pidió que reimprimiera el artículo de Ledger. Me negué. No porque me avergonzara, sino porque no quería que el dolor se convirtiera en contenido. Lo que había sucedido no era una noticia. Era una herida que aún se estaba cerrando. Melissa fue condenada a 5 años de prisión condicional, 2 de arresto domiciliario, 5 de libertad condicional y restitución completa. Evitó la cárcel al declararse culpable y ofrecer una disculpa formal ante el tribunal. Una declaración seca y superficial, escrita por sus abogados, que el juez aceptó, pero no elogió. No asistí a la audiencia de sentencia. Sabía que no diría nada que no fuera calculado, y no quería verla reducida a un espectáculo de naranja. En cambio, me quedé en casa escuchando los viejos discos de Margaret, dejando que la música de Ella Fitzgerald inundara los rincones de la casa como un bálsamo. El tribunal le ordenó devolver cada $, incluyendo los fondos utilizados para pagar la cremación fraudulenta. Observé cómo el sistema legal hacía su silenciosa aritmética: restar, restaurar, reasignar. Pero lo que no se podía calcular era el fideicomiso que se había disuelto, el vínculo que se había cauterizado irreparablemente. Melissa me envió una carta escrita a mano durante su libertad condicional. Llegó en un sobre grueso, doblado con precisión. Dentro escribió que no esperaba perdón, pero que esperaba que algún día yo comprendiera que lo que hizo provenía de la desesperación, no del odio. Escribió que había estado ahogada en deudas, que su negocio estaba fracasando, que veía la herencia no como un robo, sino como un rescate. Escribió que todavía me amaba, a su manera. Leí la carta una vez. Luego la puse en la chimenea y encendí una cerilla. No sé qué fue de ella después de eso. No seguí su caso, no revisé su LinkedIn, no le pedí a Edwin que me mantuviera informado. La dejé ir, no por venganza, sino con firmeza. Ella había tomado su decisión, y yo la mía. Algunas puertas, una vez cerradas, no están destinadas a abrirse de nuevo. En primavera, vendí la casa. No porque no soportara vivir más en ella, sino porque quería encontrar un nuevo final. Me mudé a un lugar más pequeño cerca del lago Willoughby, donde el aire es limpio y los días tranquilos. Planté un pequeño huerto. Volví a escribir en mi diario. Incluso adopté un perro, un chucho llamado Rufus, con los dientes chuecos y cojeando, que me sigue de habitación en habitación como si fuera lo último bueno que ha conocido. Salimos a pasear todas las mañanas. A veces nos cruzamos con parejas de mi edad, a veces con familias jóvenes. No saben quién soy, y me gusta que sea así. Hace un mes recibí una carta con una letra que no reconocí. Era de una joven llamada Audrey, una estudiante universitaria de 21 años de New Hampshire. Decía que creía ser mi nieta, que su madre, Sarah, me había conocido brevemente en 1973, antes de que yo conociera a Margaret. Había leído sobre mí en Internet, había visto la historia y quería contactarme, no por dinero ni por respuestas, sino simplemente para decirme que existía y que esperaba que me encontrara bien. Adjuntó una foto, una joven de ojos marrones y una sonrisa torcida que me resultaba extrañamente familiar. Le respondí. No le prometí nada, tampoco negué nada. Simplemente le dije que estaba aquí, y si alguna vez quería visitarme, siempre había café preparándose antes de las 8 de la mañana, y un perro al que no le molestaría la compañía. Algunos creen que la justicia se trata de castigo. Yo también lo pensaba. Pero ahora sé que la verdadera justicia es más silenciosa. Es elegir vivir después de que alguien intentara escribir tu final. Es decir tu nombre cuando otros intentaron silenciarlo. Es despertar cada mañana,
hacer tostadas, ponerte los zapatos y salir al mundo con la cabeza en alto. No porque todo esté arreglado, sino porque te negaste a quedarte enterrado. Mi nombre es Gerald Myers, y no me he ido.